13 de enero de 2012, las 9:45 de la noche. El crucero más grande de Italia navegaba tranquilo por las aguas del Mediterráneo. A bordo había 4.252 personas, familias en vacaciones, parejas en su luna de miel, niños durmiendo en sus camarotes. Y de repente, todos escucharon un estruendo, un sonido aterrador, metálico, que venía de las profundidades del barco. Las luces se apagaron. El barco comenzó a inclinarse hacia un lado. En el comedor, los platos empezaron a deslizarse lentamente por las mesas. Los vasos cayeron al suelo. Las personas que estaban cenando se miraron entre sí sin entender qué estaba pasando. Por los altavoces, una voz tranquila anunció que se había producido un fallo eléctrico, que no había nada de qué preocuparse. Era mentira. El capitán del barco sabía exactamente lo que había pasado y había decidido ocultárselo a más de 4.000 personas. Lo que ocurrió esa noche en el Costa Concordia es una de las historias más impactantes del siglo, no solo por el accidente en sí, sino por lo que reveló sobre el liderazgo, la cobardía y lo que pasa cuando la persona a cargo decide que su vida vale más que la de los demás. El Costa Concordia era el crucero italiano más grande de su época. Construido en 2006, había costado $570 millones. Era más grande que el Titanic y podía alojar a 2.000 pasajeros más que él. 4 piscinas enormes, 5 restaurantes, 13 bares, un casino, una cancha de básquetbol, gimnasio, sauna, baño turco y hasta un simulador de carreras de Fórmula 1. Era prácticamente una ciudad flotante. Esa noche, el barco había zarpado de Civitavecchia, cerca de Roma, a las 7:18 de la tarde. Su primer destino era Savona, al norte de Italia. Un viaje rutinario de unas pocas horas, pero el capitán tenía otros planes. Su nombre era Francesco Schettino, italiano. Llevaba trabajando para la compañía Costa Crociere desde 2002 y tenía un hábito que sus colegas ya conocían bien. Le gustaba impresionar a la gente. Esa noche, el barco debía navegar a una distancia segura de la costa, entre 7 y 8 kilómetros mar adentro, como lo indica el protocolo para embarcaciones de ese tamaño. A esa distancia, las aguas son lo suficientemente profundas y no hay riesgo de chocar con rocas o arrecifes. Pero Schettino desvió el barco de su ruta habitual. Lo llevó a tan solo 150 metros de la isla de Giglio, una pequeña isla italiana en el mar Tirreno. ¿Por qué? Porque quería que los habitantes de la isla vieran pasar el barco reluciente en la oscuridad de la noche. A las 9:40 de la noche, Schettino llamó por teléfono a su antiguo superior, el capitán Mario Palombo, que había vivido en la isla de Giglio. Le dijo que iban a pasar muy cerca y que harían sonar la sirena en su honor. Mario le respondió que no estaba en la isla, que estaba en otra ciudad. Durante la conversación, la llamada se cortó. Unos minutos después, se escuchó el estruendo. El barco había chocado contra las rocas sumergidas. El impacto abrió una herida de 70 metros de longitud en el casco del Concordia, en la parte más vulnerable de toda la embarcación. El agua empezó a entrar a una velocidad brutal. Un tercer oficial que dormía en su camarote se despertó con el ruido. Salió al pasillo y encontró el piso ya cubierto de agua. Corrió a la sala de máquinas. La puerta no abría. A través del vidrio vio que los generadores y los motores estaban completamente sumergidos. A las 9:52 de la noche, el equipo de ingeniería intentó arrancar el generador diésel de emergencia. Fracasaron. El ingeniero jefe fue a informarle al capitán Schettino sobre la gravedad real de la situación, y el capitán anunció a los pasajeros que se había producido un fallo eléctrico, que no había motivo de alarma. Mientras el barco se hundía, Schettino mentía. Durante los siguientes minutos, el barco siguió moviéndose. Se alejó lentamente de la isla. Alrededor de las 10 de la noche, Schettino tomó la decisión de dar la vuelta al barco, argumentando que si se hundían, era mejor estar cerca de tierra. Esa maniobra hizo que el barco, que antes se inclinaba hacia la izquierda, comenzara a inclinarse hacia la derecha. El coordinador de crisis de la compañía llamó a Schettino 2 veces
En la segunda llamada, el capitán finalmente admitió que el barco tenía problemas, pero solo admitió una parte. Siguió minimizando la situación. Mientras tanto, algunos pasajeros desesperados intentaron llamar directamente a la policía. A nome del nostro comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro por il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il problema elettrico del generatore, tutto sarà calma. A las 10:12 de la noche, la Guardia Costera italiana llamó al capitán. Los pasajeros los estaban contactando directamente, y Schettino respondió que no había pasado nada grave, que solo se habían quedado sin luz. Habían transcurrido más de 30 minutos desde la colisión. El barco se estaba hundiendo, y el capitán seguía mintiendo a las autoridades. 10 minutos después, Schettino finalmente cambió de postura. A las 10:22 de la noche, informó a la Guardia Costera que había ocurrido una colisión en el lado izquierdo del barco y que necesitaban remolcadores, que se estaban repartiendo chalecos salvavidas y que todos estaban a salvo. Otra mentira. No todos estaban a salvo. Y cada minuto que pasaba sin evacuar el barco, las probabilidades de sobrevivir para los pasajeros atrapados en los camarotes inferiores disminuían. Finalmente, a las 10:33 de la noche, se activó la alarma general de emergencia, 1 hora y media después de la colisión. A las 10:48, el barco estaba inclinado 30 grados, y a las 10:54, Schettino dio la orden de abandonar el barco. Piénsalo, más de 4.200 personas en un barco inclinado 30 grados, los camarotes inferiores inundados, los pasillos en caos, nada en su lugar. Todo esto porque el capitán esperó casi 2 horas antes de decirles la verdad a los pasajeros. Cuando llegó la orden de evacuación se desató el pánico. La gente corría hacia los botes salvavidas empujándose. Algunos que sabían nadar se lanzaron directamente al agua y nadaron hacia la isla. Otros simplemente no sabían qué hacer. Afortunadamente, algunos miembros de la tripulación ya se habían rebelado contra las órdenes de Schettino antes de la evacuación oficial. Entre 10 y 15 minutos antes de la orden, habían comenzado a sacar a los pasajeros de sus camarotes por su propia cuenta. Entre esos héroes estaba Karnata Rameshana, la única mujer entre los 11 integrantes del equipo de seguridad del Concordia. Ayudó personalmente a una pasajera ciega a subir a un bote salvavidas. Otros miembros de la tripulación cargaron en sus hombros a pasajeros en silla de ruedas para llevarlos a los botes. Y luego estaba Russell Rebello, un joven camarero de 33 años que trabajaba a bordo. Antes de que Schettino diera la orden oficial, Rebello ya estaba ayudando a los pasajeros a evacuar. Siguió haciéndolo hasta el último momento. Dicen que se dio su propio chaleco salvavidas para dárselo a un pasajero. No pudo salvarse. Se ahogó mientras ayudaba a otros a subir a los botes. Por otro lado, el capitán Francesco Schettino, el hombre que había causado el accidente, que había mentido durante casi 2 horas. Italian cruise ship captain who apparently ran for a lifeboat and got off the wreck while his crew and passengers were still on board fighting for their lives. Que había esperado hasta el último momento para dar la orden de evacuación, abandonó el barco a las 11:19 de la noche. Fue uno de los primeros miembros de la tripulación en irse. Cuando la Guardia Costera italiana se enteró, su comandante, el capitán Gregorio De Falco, llamó a Schettino directamente. Existe una grabación de esa llamada. Io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. De Falco estaba furioso. La piscacina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Le ordenó a Schettino que regresara al barco de inmediato. Sì, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, le faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo. Le dijo que como capitán era su deber estar con sus pasajeros. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono. Que no debería haber abandonado el barco. Schettino comenzó a poner excusas. Dijo que no podía volver. No volvió.
Mientras tanto, en la isla de Giglio, el teniente de alcalde Mario Pellegrini, un simple civil, supo lo que estaba pasando y sin pensarlo 2 veces saltó a un bote salvavidas y se lanzó al mar para ayudar a rescatar a la gente. Cuando el barco terminó de volcarse hacia la derecha, el agua quedó atrapada dentro del casco formando pozos. Pellegrini consiguió una cuerda y la usó para sacar a las personas atrapadas en esos pozos. La isla de Giglio tiene solo 700 habitantes. Esa noche, con más de 4,000 personas varadas, los residentes abrieron sus casas. Escuelas, iglesias y comedores fueron habilitados como refugio. Les dieron mantas, ropa seca y comida a los supervivientes. La operación de rescate completa duró 2 semanas y media. La Marina Italiana, la Guardia Costera, los bomberos y los equipos de rescate trabajaron sin parar. Se necesitaron buzos especializados porque muchos pasajeros habían quedado atrapados dentro de sus camarotes. La presión del agua del otro lado de las puertas era tan alta que no podían abrirlas desde adentro. El 14 de enero, una pareja que había quedado encerrada en su camarote fue rescatada con vida. Muchas otras personas no tuvieron la misma suerte. En total, 32 personas murieron, la mayoría atrapadas en sus camarotes, ahogadas. Personas que habrían podido salvarse si hubieran sido informadas a tiempo. Después del rescate vino el problema del barco mismo. Los ingenieros lo declararon pérdida total. Era imposible repararlo. La única opción era desmantelarlo. Pero antes había que extraer el combustible, casi 2 millones de litros que estaban a bordo. El proceso duró más de un mes, desde febrero hasta finales de marzo de 2012. El combustible fue transferido a otro buque cisterna mediante bombas especiales. Después vino la operación de ingeniería más compleja de la historia marítima reciente: enderezar el barco. Un año después del accidente, en abril de 2013, comenzaron los trabajos. Se construyó una estructura de acero en el agua. Se instalaron enormes cajones metálicos en el casco del barco. Algunos se llenaron de agua para actuar como contrapeso. Luego, mediante cables de tracción y maquinaria especializada, comenzó el proceso de enderezamiento. El 16 de septiembre de 2013, el Concordia fue enderezado lentamente en una operación que duró 19 horas. Después, vinieron más cajones para hacerlo flotar. A sound usually used to warn, blared out to shout success. En julio de 2014, el barco fue remolcado hasta el puerto. El costo total de toda la operación de rescate y remoción superó los $1.200 millones. El proceso de desmantelamiento y reciclaje del metal duró hasta julio de 2017. La compañía Costa Crociere le devolvió el precio del pasaje a cada sobreviviente y pagó 11,000 euros adicionales como indemnización por pasajero. Las familias de los fallecidos recibieron compensaciones adicionales. El costo total del desastre para la empresa superó los $2,000 millones. ¿Y el capitán Schettino? ¿Qué pasó con él? Durante el juicio, declaró que, cuando el barco estaba inclinado entre 60 y 70 grados, había resbalado y caído accidentalmente dentro de un bote salvavidas, y que el bote lo había alejado del barco sin que él pudiera hacer nada. Nadie le creyó. En 2017, el capitán Francesco Schettino fue condenado a 16 años de prisión por homicidio involuntario múltiple, abandono de la nave y abandono de personas incapaces de salvarse por sí mismas. Su antiguo superior lo describió perfectamente. Schettino siempre había sido un mentiroso. Cuando cometía errores, en lugar de reconocerlos, prefería mentir. Esa misma noche, a bordo del Concordia, viajaba como pasajero otro capitán de barco, Roberto Bosio, comandante del Costa Serena. A diferencia de Schettino, él no huyó. Se quedó ayudando a los pasajeros hasta el final. Incluso comenzó a organizar la evacuación antes de que Schettino diera la orden oficial. Cuando le preguntaron después si se consideraba un héroe, respondió: «Solo cumplí con mi deber, el deber de un capitán, el deber de cualquier ser humano decente». Esta historia nos deja una lección que va mucho más allá del mar. Los líderes que mienten para protegerse a sí mismos, que ocultan la verdad cuando más importa, que privilegian su comodidad sobre la seguridad de los demás, son extremadamente peligrosos. No solo en el océano,
en cualquier ámbito donde alguien tiene poder sobre la vida de otras personas. 32 personas murieron esa noche. Muchas de ellas no tenían por qué morir. Y la diferencia entre los que sobrevivieron y los que no, en muchos casos, fue simplemente que nadie les dijo la verdad a tiempo. Cuídate mucho. Hasta la próxima.